Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposo y yo fuimos el primer amor el uno del otro. Cuando tenía 17 años, quedé embarazada y poco después nos casamos. Nuestra vida se volvió desafiante, mientras que nuestros amigos disfrutaban de vidas despreocupadas. De repente, nos vimos cargados con las responsabilidades de la paternidad para las que no estábamos preparados. Para complicar las cosas aún más, 1.5 años después del primer embarazo, quedé embarazada de nuevo. Ni siquiera tenía 20 años cuando nació nuestro segundo hijo. Mi esposo tuvo que abandonar sus estudios y empezar un negocio con la ayuda de nuestros padres. Me vi cuidando a ambos niños por mi cuenta. Aunque mi esposo es un gran padre, fui yo quien tuvo que quedarse en casa, ocuparse de todas las tareas del hogar y cuidar de los niños mientras él trabajaba de 14 a 16 horas al día. Trabajaba esas largas horas por necesidad, ya que no podíamos permitirnos contratar ayuda para la tienda. De alguna manera, empecé a culparlo por nuestra situación. Con el paso de los años, albergué un profundo resentimiento y lo consideré responsable de robarnos nuestra juventud y libertad. Parte de mí sabía que era injusto, pero elegí ignorarlo. Avanzando rápidamente 2 años atrás, nuestro matrimonio no era malo. Entendimos que teníamos que trabajar duro para brindarles oportunidades a nuestros 2 maravillosos hijos y funcionamos bien como equipo. Mi esposo es una persona cariñosa y él, junto con nuestros 2 hijos, me trataban como la reina de la casa. Me sentía amada y feliz, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había perdido mi juventud debido a quedar embarazada a temprana edad, y aún culpaba injustamente a mi esposo por ello. Solía ir al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, y durante ese tiempo, me hice amiga del instructor de capoeira. Antes de darme cuenta, estábamos teniendo una aventura. Entendí que lo que estaba haciendo estaba mal, pero de alguna manera lo racionalicé porque no tenía ningún apego emocional con el otro hombre, era puramente físico, y en mi mente, era una pequeña compensación por todas las experiencias que sentía que había perdido en mi juventud. Tenía el deseo de terminar la aventura todas las semanas, pero la verdad es que no lo detuve hasta que mi esposo lo descubrió hace solo 2 días. La reacción de mi esposo fue completamente inesperada. Empacó algunas de mis ropas en 2 bolsas y llamó a mis padres para que vinieran a recogerme. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llorando y mi padre estaba visiblemente enojado. Mi esposo dejó en claro que ya no era bienvenida en nuestra casa. No necesité preguntar por qué estaba tan furioso, inmediatamente supe que se había enterado de mi aventura. Parecía lo mejor para mí pasar la noche en la casa de mis padres. Le dije que le daría tiempo y espacio para calmarse, y prometí volver al día siguiente para hablar con él. Antes de irme, mis padres estaban profundamente decepcionados de mí. Aman a mi esposo y lo tienen en alta estima por sus logros como empresario exitoso y buen padre. Aunque estaban sorprendidos, todavía se preocupaban por mí como su hija. Me ofrecieron un lugar para quedarme y algo de espacio para reflexionar sobre las cosas. A la mañana siguiente, regresé a casa mientras mis hijos estaban en la escuela y mi esposo estaba en el trabajo. Por lo general, él venía a casa para almorzar, así que lo esperé. Cuando llegó, parecía un hombre destrozado, y fue la primera vez que realmente me di cuenta de la gravedad de lo que había hecho y las consecuencias devastadoras para las personas que amo. Traté de transmitirle cuán profundamente arrepentida estoy, enfatizando que mi amor por él nunca vaciló. Le expliqué que mi aventura no era un reflejo del suyo, sino más bien una manifestación de mis propios problemas personales. Expresé mi deseo de buscar asesoramiento individual, AI, y asesoramiento matrimonial, AM. Se sentó en silencio, escuchando todo lo que tenía que decir durante aproximadamente 1 hora. En ese momento, me informó con calma que no tenía interés en asistir a la AM o a la I ni en hacer ningún esfuerzo para salvar nuestro matrimonio. Explicó que después de todo lo que ambos habíamos sacrificado y todo lo que había hecho por mí, si aún podía traicionarlo de esta manera, ya no quería tener nada que ver conmigo. Me pidió que me mudara de nuestra casa y fuera a casa de mis padres.
Le rogué una segunda oportunidad, enfatizando la importancia de que nuestros hijos tuvieran a ambos padres en sus vidas. Sin embargo, se enfureció, gritándome y cuestionando si había considerado el bienestar de nuestros hijos mientras participaba en la aventura y diciendo otras cosas hirientes. Le dije que volvería más tarde cuando se calmara para hablar y ver a mis hijos, y luego me fui. 4 horas después, cuando regresé, me enteré de que mi esposo ya había informado a nuestros hijos sobre mi aventura el día anterior. Estaban profundamente molestos y no mostraban afecto hacia mí. Estaban claramente tomando partido por su padre. Le dije a mi esposo que no debería haber involucrado a nuestros hijos, pero él replicó que yo no debería haberme involucrado con otro hombre si no podía manejar las consecuencias. Argumentó que nuestros hijos, a su edad, podían tomar decisiones sobre dónde querían quedarse, lo que me hizo darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho y las posibles consecuencias. Mi esposo llamó nuevamente a mi padre, y él vino a recogerme. Quería quedarme, pero ni mi esposo ni mis hijos me querían allí. Ahora me encuentro en la casa de mis padres sintiéndome increíblemente sola y vacía sin los 3 hombres más importantes de mi vida. He arriesgado todo lo que aprecio por algo que no significaba nada para mí. He causado dolor a mi esposo, mi compañero de vida, y a mis 2 hijos, y aún no entiendo completamente por qué lo hice. Es como si estuviera en una misión autodestructiva que podría costarme todo. ¿Cuál debería ser mi próximo curso de acción? ¿Cómo puedo recuperar la confianza y el amor de mi esposo e hijos? ¿Qué puedo decirle a alguien a quien he lastimado tan profundamente? ¿Mis hijos alguna vez encontrarán en sus corazones perdonarme? Por favor, ofrézcame algo de esperanza y orientación. El otro hombre está divorciado, y hasta donde sé, no tiene otra relación. Entiendo que algunos puedan dudar de mi afirmación de que fue puramente físico. También lucho por comprender por qué arriesgué tanto por tan poco, pero realmente fue solo por el aspecto físico. No siento atracción por el más allá de eso. Mis hijos tienen 15, casi 16, y 13 años. Son chicos maravillosos que siempre han compartido un vínculo cercano con su padre. A veces, sentí un pellizco de celos respecto a su relación. Aunque siempre me han amado y tratado bien, ha habido una conexión única entre los 3 que he envidiado. Los extraño profundamente a todos, y espero no perderlos. Lamentablemente, mi aventura con el otro hombre duró casi 2 años. Contemplé terminarla desde el principio, pero me avergüenza admitir que soy una persona débil que disfrutaba de la atención y la validación de alguien como él. Me hizo sentir deseada de una manera que no había sentido durante mucho tiempo. Reconocí que hay algo profundamente mal en mí, ya que solo una persona rota arriesgaría lo que tengo por validación y placer. No estoy segura de cómo descubrió mi esposo mi aventura. Sospecho que tenía una idea sin pruebas concretas desde hace un tiempo porque confió en mi padre, pero no tengo información adicional. Nuestra comunicación se ha limitado a expresar mi profundo remordimiento y sus palabras hirientes, incluyendo llamarme nombres hirientes y pedirme que abandone la casa. Por favor, tenga en cuenta que no lo culpo por su ira y los insultos. Entiendo que así es como me percibe en este momento. Me doy cuenta de que reconstruir mi relación con mi esposo será una tarea ardua, pero me aferro a la esperanza. Ya hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas, emergiendo más fuertes cada vez. No lo doy por sentado, y realmente tengo miedo de que ya no me quiera, pero me aferro a la esperanza porque él significa el mundo para mí, junto con mis hijos. Teniendo en cuenta su consejo, he programado una sesión de asesoramiento individual ahí, para mañana para obtener una mejor comprensión de mí misma. También reconozco que puedo parecer controladora, posiblemente derivado de toda una vida de necesitar manejar todo. Siempre he sido el cuidador, atendiendo a los enfermos y asumiendo la responsabilidad cuando mi esposo tenía que viajar por negocios. Me he acostumbrado a tomar el control y manejar los asuntos familiares, lo que podría explicar mi tendencia a planificar y participar en el control de daños cuando las emociones están elevadas. He discutido la situación con mis padres, y creen que debería darles espacio a mi esposo e hijos para procesar lo que he hecho, así que he decidido hacer eso.
Planeo comunicarme con mi esposo el sábado, ofreciéndole un momento para hablar y presentándole mi cronograma y una carta. Tengo otra pregunta para todos ustedes. Si mi esposo pregunta por los detalles, preguntándose si hay acciones que haya tomado que empeoren aún más mi aventura, ¿debería guardar esos detalles para mí o compartirlos? Temo que ciertos detalles puedan convertirse en la gota que colme el vaso y evite cualquier posibilidad de reconciliación. Estoy recibiendo consejos contradictorios aquí y no estoy seguro de cómo proceder. Algunos de ustedes aconsejan no decirle a mi esposo que mi aventura fue principalmente por sexo, mientras que otros sugieren completa honestidad. Sin embargo, la verdad es que mi aventura giraba en torno al sexo. Mi experiencia se había limitado a mi esposo hasta que comencé la aventura. Si bien mi esposo es cariñoso y considerado, y disfruto de la cercanía con él, no puede compararse con el otro hombre cuando se trata de satisfacción sexual. Nunca experimenté un orgasmo a través de la penetración hasta que conocí al otro hombre. El otro hombre tenía una mayor resistencia y era mucho más aventurero y atrevido que mi esposo. No estoy seguro de cómo compartir todo esto con mi esposo lo haría más feliz o lo ayudaría a lidiar con mi aventura. La sociedad nos enseña que la completa honestidad no siempre es la mejor política. Por ejemplo, las personas no le dicen a una madre que su hijo es feo, aunque sea verdad. Hay situaciones en las que una mentira puede ahorrarle los sentimientos a alguien. Tuve mi primera sesión de asesoramiento individual hoy, y mi consejero también aconseja no divulgar todo a mi esposo. Sugiere ser honesto sobre las acciones y lugares en los que estuve con el otro hombre y cuándo, pero no compartir detalles que puedan emasculinarlo aún más y dañar su autoestima, como comparaciones sexuales entre él y el otro hombre. Tiendo a pensar que seguir mi sentido común y el consejo del consejero es la forma de proceder. Visitó a un amigo que también es abogado, y ella me aconsejó que regresara a casa de inmediato, ya que no hacerlo podría considerarse abandono de mis hijos y deberes domésticos, lo que podría perjudicarme en un proceso de divorcio. Tengo la intención de volver a casa el sábado, pero quiero darle a mi esposo e hijos algo de tiempo para procesar todo lo que está sucediendo. Sigo profundamente confundido y sinceramente arrepentido por el lío que he creado. Entiendo por qué la gente podría dudar de mí cuando digo que nunca amé al otro hombre, pero es la verdad. El único hombre que he amado es mi esposo. El otro hombre fue más como un despertar sexual para mí, haciéndome darme cuenta de que había estado insatisfecha sexualmente durante mucho tiempo. No creo que sea culpa de mi esposo. Ni siquiera sabía lo que realmente quería hasta que el otro hombre me lo mostró. Mi esposo me llamó mientras escribía esto, diciendo que necesitábamos hablar. Hubiera preferido que se tomara más tiempo para calmarse, pero seguiré su ritmo y haré todo lo posible para ayudarlo. Historia 2. Estoy buscando percepciones de otros hombres que puedan haber experimentado algo similar. Mi esposa y yo ambos estamos en nuestros últimos 40 años. Inicialmente nos conocimos en la universidad y salimos durante 3 años antes de casarnos en 1996. Tenemos un hijo de 25 años y una hija de 9 años. Sí, leíste correctamente, hay una diferencia de edad de 16 años entre nuestros dos hijos. Me adentraré en este tema más adelante en una parte posterior de este post. Poco después de nuestra boda, acepté un trabajo en otra ciudad al otro lado del estado, y nos mudamos un año después. Mi esposa dio a luz a nuestro hijo, y justo después de eso, compramos la casa en la que actualmente residimos. Está ubicada en un vecindario fantástico, y hemos formado muchas amistades cercanas aquí. No podría pensar en un lugar mejor para criar una familia. Mi esposa tiene un título en educación pero nunca persiguió seriamente una carrera. En cambio, optó por ser ama de casa, trabajando ocasionalmente unos días al mes como maestra sustituta. Ahora que nuestra hija está en la escuela, mi esposa ha podido aumentar ligeramente sus días de trabajo. En general, tenemos una relación armoniosa, y nuestro matrimonio había sido fuerte y feliz hasta hace poco. Hace poco más de un mes, estaba revisando algunos dispositivos electrónicos antiguos que habíamos almacenado en el armario de nuestra habitación de invitados.
Mi plan era borrarlos y llevarlos al centro de reciclaje, en lugar de desecharlos en la basura. La caja contenía viejas computadoras portátiles, una computadora de escritorio, varias tabletas que habíamos acumulado a lo largo de los años, así como una colección de cargadores, calculadoras antiguas e incluso un antiguo televisor de tubo. Conecté todos los dispositivos para cargarlos para asegurarme de que se eliminaran todos los archivos y no quedara ninguna información personal en ellos. Fue una tarea que llevó tiempo, pero había estado en mi lista de pendientes durante un tiempo. Todo iba bien hasta que llegué a la tableta que mi esposa había usado antes de que le comprara el nuevo iPad que usa ahora. Cuando lo encendí, inicialmente no noté ningún contenido que necesitara ser eliminado, ya que ella usaba principalmente el dispositivo para navegar, comprar y usar redes sociales. Estaba a punto de realizar un reinicio cuando me encontré con una aplicación que no sabía que había estado usando. Decidí abrir la aplicación, y para mi sorpresa, descubrí cientos de mensajes entre mi esposa y otro usuario que databan de casi una década atrás. Después de leer los mensajes, quedó claro que mi esposa había estado comunicándose con un antiguo vecino que vivía 2 casas más abajo que nosotros, y habían estado involucrados en una aventura. Sus mensajes indicaban que la aventura había comenzado a principios de mayo y terminó justo antes del día del trabajo de ese año. Usaban la aplicación para organizar encuentros en la casa de él o en la nuestra. Es bastante impactante. Durante ese tiempo, este hombre trabajaba como vendedor de ventanas y puertas, y yo le había comprado nuevas ventanas y una puerta para nuestra sala de temporada. Según sus mensajes finales, parecía que la aventura llegó a su fin cuando mi esposa descubrió que estaba embarazada de nuestra hija. Podía percibir su arrepentimiento en sus mensajes mientras le informaba sobre el embarazo y expresaba su deseo de terminar las cosas y volver a comprometerse con nuestro matrimonio. En uno de sus mensajes finales, él preguntó sobre la posibilidad de ser el padre del niño. Su respuesta indicaba que ella no lo creía, ya que había sido íntima conmigo 4 veces esa semana, en comparación con solo una vez con él. El hecho de que mi esposa quedara embarazada de nuestra hija fue una completa sorpresa para nosotros. Después del nacimiento de nuestro hijo, mi esposa recibió un diagnóstico de una condición llamada anovulación, que conduce a la infertilidad. Desde entonces, continuamos sin usar anticonceptivos durante años, a pesar del consejo de su médico de que había una pequeña posibilidad de que pudiera concebir. Originalmente, teníamos planes para una familia más grande, pero después del diagnóstico, adoptamos un enfoque más de si sucede, sucede. Cuando nos enteramos de su embarazo, me alegré mucho con la perspectiva de tener otro hijo. Sin embargo, leer esos mensajes entre ellos fue como un golpe en el estómago. Era difícil de creer, y estaba completamente disgustado por toda la situación. Nunca en 1.000.000 de años habría imaginado que mi esposa podría hacer algo así. Después de descubrir los mensajes, inicialmente pensé en enfrentarla, pero luego una voz dentro de mí me instó a pausar y considerar cuidadosamente la situación. Decidí pensarlo más y realizar una investigación adicional antes de tomar decisiones que pudiera lamentar más tarde. Después de todo, esto ocurrió hace casi una década, y nuestro matrimonio ha sido fantástico, especialmente desde el nacimiento de nuestra hija. Pero luego, tuve un pensamiento escalofriante: ¿y si mi hija no es biológicamente mía? ¿Cómo reaccionaría? Sé que aún la amaría, pero me dejó preguntándome cómo manejaría la situación. Incluso si resultara que no es mía, la amaría igual, aunque mi corazón estaría roto mucho más allá de lo que mi esposa ya había hecho. Durante el resto del día, seguí como si nada hubiera pasado. Llevé todos los viejos dispositivos electrónicos, excepto la antigua tableta de mi esposa, por supuesto, al centro de reciclaje. Mi hija vino conmigo, y la llevé a almorzar después. Todo esto sucedió hace exactamente 4 semanas hoy, y desde entonces he excluido todo de mi mente y he seguido como si nada. Como dije, mi matrimonio ha sido maravilloso, y amo a mis hijos con todo mi ser. Si enfrento a mi esposa sobre la aventura, abrirá una caja de Pandora, que podría terminar nuestro matrimonio y potencialmente revelar que mi hija no es mía. Definitivamente no quiero causar ningún dolor a mi hija,
y no creo que quiera terminar mi matrimonio. Al menos, así es como me sentía en ese momento. Estaba avanzando por el camino de no hacer nada, y las cosas iban bastante bien hasta el viernes, cuando de repente tuve un cambio de corazón. En ese momento, me sentí abrumado por un fuerte sentido de enojo y traición. Había esperado que estos sentimientos desaparecieran, pero durante el fin de semana, solo se han hecho más fuertes. Ahora, estoy contemplando enfrentar a mi esposa para hacerla explicarse y luego enfrentar a su amante para hacerlo responsable de lo que me han hecho. Para mí está claro ahora que ambos son moralmente reprobables y merecen consecuencias. Aunque nunca recurriría al daño físico, deseo que enfrenten repercusiones significativas por sus acciones. El hombre y su familia se mudaron un año después de la aventura, y dudo que mi esposa haya tenido contacto con él desde entonces, pero uno nunca puede estar seguro. De repente siento la necesidad de informarle a su esposa y potencialmente interrumpir su matrimonio, haciéndolo pasar por el mismo sufrimiento que he soportado durante el último mes. También siento un fuerte impulso de hacer una prueba de ADN en secreto a mi hija sin que mi esposa lo sepa. Aunque mis sentimientos por ella no cambiarán, necesito conocer la verdad. Si resulta que efectivamente es mía, puede que decida dejar esto y seguir adelante con la vida. Aquí es donde está mi mentalidad hoy, por eso he decidido compartir este post buscando retroalimentación. No puedo discutir esto con nadie que conozca, ya que quiero mantenerlo en confidencialidad. Dada la información que he proporcionado, ¿qué harías tú si estuvieras en mi situación? Después de reflexionar sobre las cosas durante otra semana, tomé la decisión de enfrentar a mi esposa con la evidencia. La senté, recuperé su antigua tableta y comencé a leer los mensajes. Ella comenzó a llorar y me suplicó que parara, pero seguí leyendo hasta que salió corriendo de la habitación y se metió en nuestro dormitorio. Se quedó allí durante unos 45 minutos antes de volver a hablar conmigo. Cuando regresó, mi primera pregunta fue simple: ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Su respuesta fue que no lo sabía y que fue un error tonto. Luego afirmó que sentía que teníamos problemas matrimoniales en ese entonces y que yo estaba volviéndome distante, así que, sintiéndose vulnerable, se involucró con alguien que mostraba interés en ella. Desafié esto, ya que nunca tuvimos ningún problema matrimonial, y yo nunca estuve distante. Le dije que necesitaba proporcionar una mejor explicación, pero no pudo encontrar una. Lo describió como un terrible error en medio de 27 años maravillosos, instándome a olvidarlo ya que no tenía nada de qué preocuparme. Le dije que mientras ella podría olvidar, yo nunca lo haré. Le pregunté sobre la duración de la aventura, y ella dijo que duró unos 6 meses. Insistió en que solo estuvieron juntos físicamente 6 o 7 veces, como si eso hiciera alguna diferencia. Respondí con incredulidad, diciendo: ¿solo 6 o 7 veces? ¿Solo tuviste sexo con otro hombre 6 o 7 veces? Vaya. Ella comenzó a suplicar, cayendo al suelo y llorando a mis pies. Le permití que llorara allí por un rato antes de indicarle que se pusiera de pie y se sentara en el sofá. Luego le dije que trasladara todas sus pertenencias a la habitación de invitados. Después, expliqué mi intención de realizar una prueba de ADN a nuestra hija y posiblemente a nuestro hijo. Al escuchar esto, ella estalló en lágrimas, insistiendo en que era innecesario porque ambos niños eran míos. Cuestioné cómo podía estar tan segura, a lo que ella respondió que solo tuvo una aventura con un hombre y la fecha de concepción de nuestra hija coincidía con un momento en el que solo había sido íntima conmigo. Contrarresté su afirmación con evidencia de sus mensajes. Leí en voz alta el mensaje en el que afirmaba que durante esa semana estuvo conmigo 4 veces y con él solo una vez. Ella volvió a romper a llorar, y la dejé sola, levantándome y alejándome. Más tarde esa tarde, trasladó sus pertenencias a la habitación de invitados. Mientras tanto, ordené kits de prueba de paternidad de 2 compañías diferentes. Los kits llegaron una semana después, y recogí las muestras necesarias. Le dije a mi hija que era simplemente una prueba médica de rutina que necesitábamos hacer para recompensarla por su cooperación. La llevé a pasar una tarde de bolos y juegos en Main Event ese sábado.
Ahora estoy esperando ansiosamente los resultados de la prueba. La suspensión está afectando mi sueño y bienestar mental. Estoy ansioso por recibir los resultados lo antes posible, pero también tengo miedo de lo que puedan revelar. 89 días después, pido disculpas por la demora en proporcionar una actualización, pero las cosas han sido bastante caóticas en mi vida. Comencemos con las mejores noticias. Mi hija es en efecto mi hija biológica. Ambas pruebas de ADN caseras confirmaron con más del 99% de certeza que soy su padre. Esta fue mi principal preocupación durante todo este episodio, y no puedo expresar cuán aliviado estoy. Los resultados llegaron poco más de una semana después de enviar las muestras. Sin embargo, aún no he revelado esta información a mi esposa ni a nadie más. Mi esposa no ha vuelto a sacar el tema, y yo tampoco. Sospecho que aún está ansiosa por la posibilidad de que yo no sea el padre, y estoy bien con eso. Si alguna vez pregunta, compartiré la verdad, pero no tengo planes inmediatos de hacerlo. Respecto a mi matrimonio, estamos legalmente separados pero todavía viviendo en la misma dirección. En cierto modo, nuestra propiedad incluye un garaje separado con un apartamento tipo estudio adjunto. Actualmente, estoy viviendo allí y continuaré haciéndolo hasta que eventualmente proceda con el divorcio. Inicialmente, habíamos planeado alquilar el espacio, pero luego decidimos mantenerlo como un cuarto de huéspedes para familiares y amigos que nos visitan. También permitimos que nuestro hijo viviera allí desde su último año en la escuela secundaria hasta que se graduó de la universidad. Sirvió como una valiosa oportunidad para que se adaptara a la vida independiente. El apartamento es bastante espacioso, con poco más de 420 pies cuadrados, equipado con un baño completo, una cocina tipo estudio y una generosa área de estar. Después de que mi hijo se mudó, utilicé el espacio como mi refugio personal cuando no estaba ocupado por huéspedes. Incluso tiene su propia dirección distintiva, que tuve que restablecer con la oficina de correos. Una tarea bastante compleja en sí misma. La razón por la que aún no he procedido con el divorcio es que no quiero estar separado de mi hija, ni siquiera por un día. Según mi abogado, a pesar de que las leyes de nuestro estado favorecen al cónyuge traicionado, el resultado de custodia más favorable que podría haber obtenido era solo del 50%, y eso no era lo que quería. Deseo ver a mi hija todos los días. En nuestro estado, una pareja puede permanecer legalmente separada indefinidamente. Mi abogado me aconsejó precaución sobre vivir en la misma casa, pero dado que la estructura está separada de la residencia principal y tiene su propia dirección, no debería haber ningún problema. Aunque mi esposa no está emocionada con la separación legal, está aliviada de que no hayamos llevado a cabo el divorcio y se aferra a la esperanza de reconciliación. Eso no está en las cartas, pero le permito creer que hay una posibilidad de mantener un ambiente positivo para mi hija. Actualmente, estamos en muy buenos términos, y me siento empoderado porque tengo todas las cartas. Siguiendo el consejo de mi abogado, hemos dividido equitativamente todos nuestros activos, excepto la casa, que se abordará cuando eventualmente nos divorciemos. Además, desde la fecha de separación, he requerido que mi esposa contribuya con la mitad de los gastos del hogar. Hemos establecido una nueva cuenta conjunta para este propósito, y cada mes ella debe depositar 1,929 pesos en la cuenta, cubriendo la mitad de las facturas, impuestos y seguro de propietarios. También es responsable de su propio seguro de automóvil, así como de comprar todos sus propios comestibles y medicamentos. Mi esposa ha estado haciendo esfuerzos continuos para persuadirme de darle otra oportunidad a nuestro matrimonio. Ella sabe que los papeles de divorcio están preparados y esperando en la oficina de mi abogado, listos para ser presentados en cualquier momento. A pesar de esto, ha sido cuidadosa de no hacer nada que pueda molestarme, y sorprendentemente, encuentro nuestro acuerdo actual algo aceptable. Antes de nuestra separación, insistí en que ella me proporcionara un cronograma detallado de su aventura y también revelara la situación a nuestras familias, incluido nuestro hijo. Fue un proceso difícil para ella, y ha sido una experiencia humillante. Juntos, nos sentamos y explicamos la situación a nuestra hija, quien la manejó con madurez.
Ella sabe que ambos la amamos y que todo estará bien, pase lo que pase. Respecto al otro hombre involucrado, lo enfrenté. Logré averiguar dónde trabajaba su esposa y la llamé a su oficina. Cuando contestó, me presenté, y ella me recordó del vecindario. Intercambiamos algunas cortesías antes de mencionar que necesitaba hablar sobre algo que había descubierto recientemente sobre mi esposa y su esposo. Hubo un momento de silencio, y ella dijo que estaba bien. Creo que entendió la naturaleza de la conversación según mi tono y elección de palabras. Preguntó si podía compartir la información de inmediato, pero sugerí que sería mejor que me llamara después del trabajo. Ella estuvo de acuerdo y mencionó que saldría temprano para asegurarse de que tuviéramos suficiente tiempo para hablar. Unos 30 minutos después, me llamó desde su auto y procedí a proporcionarle todos los detalles. Más tarde esa noche, le envié copias de sus mensajes y una copia de la carta de confesión que mi esposa me había escrito, que incluía el cronograma de sus acciones. No estaba visiblemente emocionada, sino llena de ira. Tienen 3 hijos de 19, 17 y 16 años. Ella confió en mí que su amor por él había desaparecido hace muchos años. Inicialmente había planeado dejarlo el próximo año después de que su hijo menor se graduara de la escuela secundaria, pero la evidencia de la aventura la ha llevado a tomar medidas antes. Expresó su gratitud por informarle, y decidimos mantenernos en contacto. Curiosamente, este hombre tuvo la audacia de llamarme a mi teléfono móvil un par de días después. Debe haber obtenido mi número de un vecino o lo encontró en línea de alguna manera. Cuando respondí la llamada, asumiendo que era su esposa debido al código de área coincidente, me quedé sorprendido cuando reveló su identidad. Comenzó con una larga disculpa que le permití entregar sin interrupciones. Al concluir su disculpa, expresó el deseo de haber resuelto la situación amigablemente sin causar daño a nuestras familias. Sus palabras me irritaron, y le respondí, «Vete al infierno», antes de colgar de inmediato. Posteriormente, bloqueé su número, y no ha habido más comunicación. Cuando hablé nuevamente con su esposa, ella me informó que ya lo había expulsado de su hogar e iniciado los trámites de divorcio. Explicó que recientemente lo había cuidado durante un periodo de graves problemas de salud, y aunque inicialmente sintió cierta culpa por dejarlo en esta etapa de su vida, el pensamiento de su infidelidad rápidamente disipó cualquier remordimiento. Reconoció que podría tener dificultades por su cuenta, ya que tiende a beber, carece de habilidades culinarias y generalmente no puede cuidar de sí mismo. Sin embargo, enfatizó que en este punto ya no le importa su bienestar. Confió en mí, compartiendo su sospecha de que había sido infiel con otras mujeres a lo largo de los años, aunque carecía de pruebas concretas. Subrayó que ahora, al haber envejecido, estar enfermo y tener sobrepeso, nadie desea su desagradable compañía, incluyéndose a sí misma. Admiro su actitud decidida, pero no me gustaría encontrarme en su lado equivocado. Aunque podría haber sentido un ligero sentimiento de simpatía por el hombre si no hubiera sido un tramposo habitual, en este caso, no lo siento. Ahí es donde concluye este capítulo de la historia, al menos por ahora. Dada la forma en que se han desarrollado las cosas, puedo imaginar que continuaremos viviendo en este arreglo hasta que mi hija complete su educación o quizás hasta que entre en su adolescencia. Entiendo que algunos de ustedes pueden criticar mi decisión de no seguir adelante con el divorcio, pero creo que muchos padres aquí comprenderán mi perspectiva. Quiero expresar mi gratitud por los mensajes considerados y desearles a todos buena salud.